apreciado doctor Juan Martín, querido Mauricio, amigos todos que nos acompañan en este escenario. Primero, mil gracias por su tiempo, por su trabajo, mil gracias por lo que hacen como empresarios de nuestra ciudad. Yo quiero reiterarles mi admiración como ciudadana y más como alcaldesa del rol que ustedes han jugado en estos tiempos tan difíciles que nos tocó enfrentar juntos por cuenta de la pandemia, que es posiblemente la crisis social, la crisis económica, la crisis de salud pública más grande que hayamos enfrentado como humanidad. Mil gracias por su resiliencia, por defender sus empresas, sus puestos de trabajo, por actuar de manera solidaria con Bogotá y con Colombia cuando más lo necesitábamos. Ese desafío es el mismo que yo he asumido como ciudadana y como alcaldesa. A mí la vida me puso a cuidar a 8 millones de personas en el momento de mayor crisis de su vida, en el momento en el que teníamos el riesgo de muerte masiva, en el que tuvimos la mayor crisis de empleo, de estallido social, de inestabilidad. Y lo que teníamos que hacer, como bien lo ha destacado el doctor Juan Martín, era unir esfuerzos. Este no es tiempo de saboteo, este no es tiempo de peleas, este no es tiempo de politiquería, mucho menos de corrupción. Este es tiempo de unión, de solidaridad, de transparencia, de trabajo, de equidad, de reactivación social y económica. Eso es lo que me correspondía como alcaldesa y es lo que hemos tratado de hacer. Y voy a tratar de ilustrarlos sobre los 4 componentes, creo yo, cuando hablamos, como decía el doctor Juan Martín. Este es un gremio variopinto, dice él, ¿no? No es solamente de vías, no es solamente de obras de infraestructura vial. La infraestructura de la que les quiero hablar y el plan de infraestructura que está ejecutando en este momento Bogotá, Bogotá como región con Cundinamarca, Bogotá como nación con el gobierno nacional, es un plan muy ambicioso, es el plan más ambicioso en la historia de Bogotá. Y no lo digo por megalomanía ni por destacarme, sino porque era lo que la ciudad necesitaba. Estaba profundamente atrasada, tanto en infraestructura de movilidad limpia y sostenible de transporte público, en infraestructura vial, en infraestructura social y en infraestructura ambiental. Y por lo tanto, teníamos de por sí el mandato en las urnas que nos dio en el 2019 la ciudadanía de poner a la ciudad al día en esas 4 tipos de infraestructura. Yo presenté un plan de gobierno que estoy ejecutando literalmente como alcaldesa, porque eso es lo que me corresponde en democracia, pero que además hemos nutrido y reforzado con el gobierno nacional, aprovechando que este plan de infraestructura no solamente desatrase a Bogotá, no solamente desatrase a la nación, porque no hay una sola obra de infraestructura en Bogotá que sea de Bogotá, es de la región y es de la nación, y que a su vez sirva de reactivación social y económica en estos tiempos de crisis. Quiero aprovechar también, empezar dándole las gracias a los 2 candidatos presidenciales, a Rodolfo Hernández y a Gustavo Petro, que en esta semana me han manifestado que agradecen mi invitación a conocer más en detalle este plan de infraestructura y se han comprometido públicamente a respetarlo porque es un plan local, porque es un plan en ejecución. El candidato Gustavo Petro me ha dejado saber que él tiene especial interés en conocer en detalle los diseños de la primera línea del metro. Por supuesto, con gusto se los mostraremos tan pronto tengamos la oportunidad y él tenga el tiempo disponible. Pero Bogotá no va a echar para adelante ni el metro, ni ninguna obra. Bogotá y Colombia lo que necesita es echar para adelante, no solamente continuar la construcción de la primera línea del metro, sino que a finales del mes de julio firmaremos con el señor presidente de la República, Iván Duque, el convenio de cofinanciación para contratar la segunda línea del Metro Bogotá, la primera subterránea, la que beneficiará a otros 3 millones de bogotanos, al igual que la primera línea, e igualmente el convenio de cofinanciación del corredor de la calle 13, posiblemente el peor corredor de Colombia hoy, que pasará a ser el mejor de Colombia, como ha debido ser siempre. Déjenme entonces explicarles aquí qué hemos hecho. Trabajar en conjunto y con respeto, y es que esto no es para ser un club de amigos políticos. La política se acaba el día de las elecciones, y quienes siguen en la política, por supuesto, la siguen haciendo y siguen teniendo controversias legítimas y necesarias para la democracia. Pero quienes asumimos el rol de gobierno, lo que tenemos es que trabajar en conjunto y sin miramientos políticos por todos los ciudadanos, no solamente por los que votaron por nosotros, sino por todos los que viven en nuestra ciudad. Eso es lo que hemos hecho
con el presidente de la República, con todo su equipo de gobierno y también con el gobernador de Cundinamarca. Para nadie es un secreto que los tres pertenecemos a proyectos políticos muy distintos, que hemos competido, que tenemos controversias muy distintas, pero lo que nos correspondía como gobernantes, y más en este momento de crisis tan profunda para Colombia, para nuestra sociedad, era sacar adelante el plan de infraestructura, de movilidad, vial, social y ambiental de Bogotá. En cuanto a movilidad e infraestructura vial, lo primero que hicimos fue ponernos de acuerdo en una visión de largo plazo. Parte de lo que no ha logrado Bogotá, ni la región, ni la nación con Bogotá región, es decidir qué va a hacer en los próximos 15 o 20 años. ¿Qué va a hacer? ¿Qué obras va a hacer en conjunto? ¿Cuáles hacen una primera fase de aquí al 2027? ¿Cuáles hace hasta el 2035? ¿Y cuáles hace hacia el 2050? Eso es planear de largo plazo. Lo primero que hicimos y que aprobamos el año pasado fue un COMPES del proyecto de movilidad sostenible e infraestructura de Bogotá, región metropolitana, con Cundinamarca, de corto, mediano y largo plazo, que establece que de aquí al 2050, Bogotá región va a construir 5 líneas de metro, 7 cables aéreos, 2 trenes de cercanías o regiotram y 22 corredores verdes. Ese es el plan de infraestructura de movilidad y vial que acordamos como Bogotá región. Y decimos con claridad qué de eso vamos a hacer en el 2027, qué de eso vamos a hacer al 2035 y qué de eso vamos a hacer al 2050. Y cómo lo vamos a ir financiando. Este es el plan completo. Ahora bien, lo segundo entonces era decidir en el inmediatísimo corto plazo, en conjunto con la nación, en proyectos que cofinancia la nación, porque son proyectos de transporte masivo, ¿a qué le íbamos a dar prioridad? Y nos pusimos de acuerdo en que le vamos a dar prioridad a estos 3 proyectos durante mi mandato. Eso es lo que yo me comprometo a estructurar, a financiar, a contratar y a dejar con sus empleados, obreros, trabajadores en ejecución cuando termine mi gobierno. Primero, haber avanzado en un 40% en la ejecución de la primera línea de metro de Bogotá. Como bien dice el doctor Juan Martín, y yo los invito a todos a que nos acompañen a visitar el patio taller de trenes de la primera línea del metro que ya está en construcción en Bosa, que ya va en más de un 20% de avance. En esta semana los bogotanos se están enterando, quizás porque queda más central en la ciudad, en la 72 con Caracas, empezamos los desvíos y planes de cierre porque empezó la construcción del deprimido. Los carros que venían por la 72 de Oriente a Occidente o en viceversa van a ir subterráneos para que Transmilenio y el metro puedan ir el uno a nivel y el otro elevado en la 72 con Caracas. Esa obra, que también es parte de la primera línea del metro, ya empezó. El traslado de redes, la gente no se imagina la cantidad de obras que hay que hacer por debajo, ¿no? El traslado de redes, la compra de predios, que también va al día. Entonces es el primer proyecto al que le estamos dando prioridad. El segundo proyecto es la segunda línea del metro. Nosotros llegamos desde el día 1 y decidimos empezar con la estructuración de la segunda línea del metro de Bogotá. Y analizamos para eso, porque así lo preveía el Plan de Desarrollo Nacional y Distrital, que debíamos analizar qué vamos a entender como extensión de la primera línea del metro y qué sería la segunda línea del metro. Esos fueron los primeros estudios que hicimos. Y lo que determinamos es que la posible extensión de la primera línea del metro, porque la que se está construyendo es la fase 1, el COMPES que la originó dice que habrá una fase 2, será una fase de expansión hacia el norte, es decir, de la 72 con Caracas a donde llega hacia el norte, por la misma autopista norte. Eso es expansión de la primera línea del metro. Y que la segunda línea del metro sería una independiente y distinta de esa primera, que en este caso decidimos, después de comparar los estudios de demanda, de suelos, etcétera, diferentes trazados, analizamos hasta 13 trazados y determinamos que la segunda línea del metro irá de la 72 con Caracas a Suba y Engativá, por la que tiene mayor impacto social, mayor y mejor impacto en movilidad. Este proyecto ya está financiado, este proyecto está en estructuración, este proyecto ya está en financiación. Tendrá convenio de cofinanciación a finales de julio. Déjenme poner este video para que sepan cómo va la primera línea del metro.
En el 2021, inició la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá, con las obras de adecuación de suelos del patio taller en Bosa y la construcción del intercambiador vial de la calle 72 con Avenida Caracas. A su vez, el concesionario avanzó un 49.6% en los diseños de la obra civil del viaducto, estaciones, patio taller y estructuras complementarias. También, en gestión predial, de 1.421 predios requeridos para la primera línea, el 88.5% tuvo ofertas de compra expedidas y el 79.9% promesas de compraventa suscritas. Además, se registró a nombre de esta entidad el 44.3%. En el proceso de traslado anticipado de redes de servicios públicos, se ejecutaron obras en 58 interferencias en asocio con las empresas de servicios públicos, de las cuales 9 se entregaron en 2020 y 49 en 2021. Al 31 de diciembre del año anterior, la línea 2 del Metro de Bogotá terminó su fase de prefactibilidad e inició la estructuración integral del proyecto, requisito para su cofinanciación. Igualmente arrancó la estructuración técnica y financiera de la extensión de la primera línea hasta el sector de la calle 100 para conectar con la avenida 68 y el Regiotram del Norte. Bien, eso es lo que hemos avanzado. Este es el trazado propuesto para la línea 2, de la que vamos a firmar el convenio de cofinanciación a finales de julio, que contrataremos el año entrante y por lo tanto quedará en ejecución cuando yo termine mi periodo como alcaldesa. Esa línea empieza donde termina la primera, en la 72 con Caracas. Va a tener aproximadamente 15.5 kilómetros de extensión, va a ser subterránea, eso fueron lo que dieron los estudios técnicos, esto no se toma por decisiones políticas, sino técnicas. Va a tener 11 estaciones, desde la primera aquí en la 72 con Caracas, luego bajará por toda la calle 72, tomará la avenida Ciudad de Cali, cuando cruce la 80 y el nodo de humedales del Juan Amarillo, cogerá la antigua reserva vial del Alo Norte, seguirá hasta encontrarse con la avenida Suba y bajará hasta el límite prácticamente con Cota en el barrio Fontanar del Río, en Suba, donde quedará el patio taller de esta segunda línea del metro. Así fue aprobada, así está estructurada. Quiero contarles además que el día de ayer aprobamos en el CONFIS de Bogotá el aval fiscal. El día de mañana el Consejo de Gobierno de Bogotá declarará el proyecto como de importancia estratégica. El viernes estará radicado en el Ministerio de Transporte y a finales de julio estará entonces firmado el convenio de cofinanciación con la Nación de nuestra segunda línea al metro, la primera subterránea de 15.5 kilómetros, 11 estaciones, 3 millones de bogotanos beneficiados, de las localidades fundamentalmente de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba. Eso es más que una ciudad como Medellín en términos de población y por eso necesitaba esta segunda línea. Ahora bien, como ustedes bien saben, pero siempre es bueno recordarlo, que a veces es un poquito de confusión, cuando hablamos de la primera línea del metro no estamos solamente hablando de los 24 kilómetros de viaducto, de las 16 estaciones que arrancan desde Bosa y llegan hasta la 72 con Caracas. El paquete de cofinanciación de la primera línea del metro implicaba ese viaducto de 24 kilómetros, pero también implicaba hacer 7.4 kilómetros de la troncal de la ciudad de Cali, desde el borde con Soacha hasta las Américas, para que sea alimentadora esa primera línea del metro. También implicaba la extensión de la avenida de la Caracas hasta el portal de Usme, que se está construyendo en este momento, la terminamos el año entrante. También implicaba la avenida 68, una obra con la que yo, debo decir, ustedes lo saben, no estaba de acuerdo. Yo hubiera preferido que el Regiotram del Norte siguiera por la 68, pero cuando llegué esa obra ya estaba financiada y en proceso de contratación. Lo dije durante la campaña y lo he cumplido como alcaldesa. Aunque no era mi opción preferida hacer la troncal de la 68, respeté por los bogotanos, por el progreso de la ciudad, que ese proceso continuara adelante. Ayer justamente estuve visitando la obra, va extraordinariamente bien, tiene 7 frentes de trabajo. E implica también la primera línea del metro, construir el corredor verde de la séptima. El convenio de cofinanciación, el acuerdo que tenemos con la Nación para construir la primera línea del metro implica 5 obras realmente, no una, sino 5. 24 kilómetros de viaducto y el patio taller de Bosa, más
la ciudad de Cali, la avenida 68, la Caracas y el corredor verde séptima. Todo eso es lo que hace parte del paquete primera línea del metro. Por eso es que todos nos aterramos un poquito cuando alguien dice que es que va a revisar la primera línea del metro, porque si revisar la primera línea del metro es poner en jaque 5 obras. Afortunadamente ya los dos candidatos presidenciales han dicho que no, que están comprometidos con el metro, con Bogotá, que vamos para adelante, que lo único que quisiera revisar, Gustavo, es el diseño del viaducto. Bueno, con mucho gusto le mostramos el diseño del viaducto, pero esto sigue adelante. Ahora bien, en materia de cables, como ustedes ven, el plan de largo plazo, Bogotá tiene hoy un cable, y los cables son muy importantes, lo sabemos por Medellín, que es ciudad ejemplo en materia de cables, porque nuestras ciudades están rodeadas por montañas, y en esas montañas viven familias fundamentalmente trabajadoras de zonas populares, que se demoran a veces 45 minutos, 1 hora en bajar de esa montaña a conectarse a las troncales del sistema de transporte público. Lo que hacen los cables es sustituir buses contaminantes, 1 hora de viaje, por transporte limpio, no contaminante, de 15 minutos de viaje. Eso es vida, eso es calidad de vida, eso es productividad para la gente que trabaja con ustedes. Por eso son tan importantes los cables. Hoy Bogotá tiene uno en Ciudad Bolívar, y es, si alguien quiere ver una obra de infraestructura de movilidad con altísimo impacto social, que vaya y visite el cable de Ciudad Bolívar. Es extraordinario. Mi compromiso como alcaldesa, y así está en mi plan de desarrollo, fue construir el segundo cable de Bogotá, el cable de San Cristóbal. Esa obra sale a contratación ahorita en julio, y además le acabamos de pedir al Consejo de la Ciudad, y le agradecemos mucho que no lo haya aprobado, recursos del cupo de endeudamiento para que no solamente construyamos el cable de San Cristóbal, que va a tener 3 estaciones, en el 20 de julio, en La Victoria y en Altamira, sino que además en cada una de esas estaciones construyamos los equipamientos sociales que necesita esa comunidad. Centros día para los adultos mayores, jardines infantiles para los niños, manzanas del cuidado para las mujeres. Eso es lo que aprendimos de Ciudad Bolívar, de manera que por eso lo vamos a hacer integral. Y estamos nosotros estructurando en este momento 3 cables más, porque para que Bogotá construya 7 cables en los próximos 20 años, pues toca avanzar en la estructuración de los demás proyectos. Estamos estructurando el de Reencuentro Monserrate, que va a ser posiblemente el cable no solamente social, sino de mayor impacto turístico de Bogotá. El sitio de turismo más visitado de Colombia es Monserrate. A mí me parece increíble. El sitio es divino, sin duda. Es un sitio que no tiene ni andenes. No hay ni andenes para llegar a Monserrate. Lo atraviesa una vía como la circunvalar de alto tráfico. Es increíble que no se presenten más accidentes con la cantidad de gente que va, más de 3 millones de personas al año, ¿sí? De manera que hacer un cable, sustituir, no solamente es el cable, sino que eso nos implicaría subterranizar en ese tramo la circunvalar para que quede toda una zona peatonal y reverdecida a la que se puede subir desde la 26 con Caracas, donde llega la primera línea del metro, y el Regiotrans de Occidente. Desde ahí saldrá el cable Monserrate, que irá hasta Monserrate y hasta las zonas de las universidades en la circunvalar, para que cumpla una función social, que los estudiantes en vez de irse en carro se vengan en transporte limpio, que los ciudadanos de las zonas altas de Candelaria tengan una opción de transporte público limpio, y además, sin duda, será el gran icono turístico de Colombia. También estamos haciendo un segundo cable entre Ciudad Bolívar y Soacha. En la zona fronteriza, el primer cable de Ciudad Bolívar queda hacia la frontera de Ciudad Bolívar con Usme y Tunjuelito. Este segundo cable será de Ciudad Bolívar, pero bajando hacia la autopista sur con Bosa, y donde también le servirá a muchos vecinos de Soacha. Este lo estamos haciendo con una cooperación de la Agencia Francesa de Cooperación. Y el otro es el cable que le llamamos de Usaquén, pero en realidad es de La Calera y Usaquén. Todos sabemos que la vía La Calera es una vía muy difícil, muy estrecha, y que por razones ambientales tiene grandes limitaciones de ampliación. De manera que lo que necesitamos es generar una alternativa de transporte limpio, que no sea solamente esa vía. Será un cable que empiece en la cabecera urbana de La Calera, cruce los cerros orientales y seguramente va a bajar a la calle 153 con Séptima y se conectará con el corredor verde Séptima, que tiene una estación en esa misma calle, y unas cuadras abajo con el Regiotrans de Occidente. Estamos en la estructuración de estos 3 proyectos, aspiramos, sin duda lo contratamos en julio de este año, y alguno de estos 3, el que esté más avanzado en su estructuración, lo contrataremos el año entrante. Esto en lo que tiene que ver, tendría muchas cosas que contarles adicionales, por supuesto. Estamos haciendo más de 500 frentes de obra, la Suba Rincón, la Guayacanes, la Tabor, la extensión de la 63, en fin, pero para no agotarlos, me concentro en esas que son las principales obras urbanas dentro de Bogotá que estamos haciendo. Ahora bien, lo siguiente es la infraestructura de
vial ya de Bogotá región. Es el segundo paquete de infraestructura del que les quisiera comentar, que hace parte del plan que estamos ejecutando en este momento. Si lo quieren ver resumido, es este. Todas las vías de entradas y salidas de Bogotá son un desastre. Todas, sin excepción. Son una tortura para los empresarios, para los transportadores de carga, para los ciudadanos de los beneficios de los municipios vecinos y también para los bogotanos que entramos y salimos. Ninguna de las entradas y salidas de Bogotá es una vía local ni distrital. Todas las entradas y salidas de Bogotá son vías nacionales, son vías que mueven 1/3 del PIB de Colombia. Eso es lo que producimos entre Bogotá y Cundinamarca, 1/3 del PIB de Colombia. Entra y sale por esas vías que hoy en día son unas trochas. Y son unas trochas porque no ha habido acuerdo con la gobernación y la nación, porque ha habido saboteo político, porque no ha habido un plan para estructurarlo, y yo debo decir también, porque la nación sistemáticamente abusaba y tumbaba a Bogotá. En Bogotá queda el aeropuerto El Dorado. Las ciudades que tienen puertos reciben una contraprestación del puerto que tienen en su ciudad. Barranquilla recibe, la ciudad de Barranquilla, los ciudadanos de Barranquilla, reciben una contraprestación de parte de los ingresos del puerto. La ciudad de Buenaventura recibe una contraprestación de parte de los ingresos del puerto. Pues Bogotá no tiene puerto, pero tiene aeropuerto, y tiene el aeropuerto más grande de Colombia. Recibía 0 pesos de contraprestación por el aeropuerto El Dorado. Eso es un abuso y un tumbe al bolsillo de los bogotanos. Y esa es una pelea que yo me he dado desde el día 1. Y le quiero agradecer al señor presidente de la República, a la señora ministra de Transporte, que comprendieron que esa injusticia y abuso con Bogotá era insostenible, era inadmisible, pero además es un mal negocio para la nación, porque lo que hace es atrasarnos la infraestructura de todos. Hoy en día Bogotá cuenta con el 20% de contraprestación aeroportuaria. Tiene ese ingreso, le recuperé a los bogotanos cerca de 100.000 millones de pesos al año, implica ese ingreso, que volvieron de los bolsillos de los bogotanos al bolsillo de los bogotanos. Lo mismo pasaba con los peajes. Bogotá tiene peajes en todas las salidas, en todas las salidas. Pagamos a veces por entrar, a veces por salir, a veces en ambos sentidos. ¿Cuánta plata le devuelven a Bogotá para su infraestructura de los peajes que pagamos los bogotanos? 0. 0. Otro abuso, otro tumbe al bolsillo de los bogotanos. Otra pelea grande que nos dimos en estos 2 años. Y de nuevo, este es el primer gobierno nacional que acepta que esa injusticia con Bogotá es insostenible, que nos devolvió el 35% del peaje del recaudo de Chusacá para que se invirtiera en la Lo Sur, que nos devolvió aproximadamente el 35% también del peaje de la autopista del norte y del peaje de la séptima. ¿Para qué? Para que se invierta en la ampliación de la séptima y del autonorte dentro de Bogotá. Porque lo que han hecho con los peajes que pagamos los bogotanos es construir un embudo en las entradas y salidas de Bogotá. Amplían las vías de Bogotá para afuera, a Bogotá no le devuelven ni un peso, no le tapan ni un hueco, no le amplían ni un centímetro. ¿Eso qué es? Un embudo, un trancón asegurado. Eso se acabó, gracias a la gestión y acuerdo que hicimos. Yo como alcaldesa, con el señor presidente Duque y su equipo de gobierno, hoy Bogotá recibe el 20% de contraprestación aeroportuaria y recibe en promedio el 35% de los recaudos de los peajes que se recaudan a la salida de Bogotá. Y con eso vamos a ampliar las vías dentro de Bogotá, como debe ser. Pero eso que parece tan lógico, no se había hecho. Y por eso hemos llegado a la situación de infarto vial que tenemos en las entradas y salidas de Bogotá. De manera que, voy a irles explicando, qué de esto está financiado y está en ejecución o estará el año entrante en ejecución. Empiezo por el borde norte. En el borde norte, quiero simplificarles de la siguiente manera, para empezar. El plan de infraestructura ya acordado, ya estructurado, en su mayor parte financiado y contratado. La parte que falta la contrataremos el año entrante. Del que les voy a hablar, implica duplicar el número de kilómetros carril que hay a las entradas y salidas de Bogotá en los próximos 10 años. Duplicar el número de kilómetros carril. Eso es lo que vamos a hacer. De esa magnitud es la inversión que vamos a hacer. Tal vez eso es lo que muestra este cuadro. Aquí lo vamos mostrando borde por borde. Borde por borde. Entonces déjenme, les explico, en el borde norte, que ya tiene financiación. Esto no es un dibujo, no es un PowerPoint, no es una idea que algún día vamos a hacer. Esto es un contrato financiado y en ejecución. Ya estamos haciendo
La ampliación dentro de Bogotá de la carrera séptima, ¿sí? Porque la vía está ampliada en Chía, pero no está ampliada dentro de Bogotá. Ese es el contrato Accesos Norte 2, que ya se adjudicó, tiene contratista, tiene interventoría, deben empezar. ¿Por qué van a empezar? Por los estudios, diseños y el mantenimiento de la carrera séptima y la autopista norte. El contratista que se ganó los contratos de Accesos Norte 2 debe hacerle mantenimiento desde julio de este año en adelante a la carrera séptima de la 190 en adelante, a la autopista norte de la 190 en adelante. Y luego la debe ampliar y construir perfecta y entregármela. Entonces ya tenemos la ampliación de la carrera séptima, la ampliación de la autopista norte. Como parte de las cargas que el proyecto Lagos de Torca le debe pagar a Bogotá, ya está asegurada la financiación de la expansión de la avenida Boyacá desde la 183 hasta el borde con Chía. En ese momento esta obra, ¿por qué no ha empezado ejecución? Porque está en el trámite de licencia ambiental ante la CAR, trámite que nos ha asegurado la CAR, debemos culminar en máximo un año y empieza la construcción de la obra. De manera que esto ya tiene plata también. La vía Suba-Cota, que es una vía, un carril de entrada, un carril de salida, ¿cómo no va a estar infartada? ¿Cómo no va a estar infartada? Va a pasar a ser una vía de 3 carriles de entrada y 3 carriles de salida. Ya tiene estudios, diseños, también está en el trámite de licencia ambiental, pero tiene plata asegurada por parte de Bogotá y Cundinamarca para que la contratemos y empiece su ejecución el año entrante. Una discusión grande que tuvimos con el POT, cuando decían en el POT Bogotá Reverdece, que es que si no se hacía el halo norte no iba a haber vías de entrada y salida por el norte de Bogotá, perdón, va a haber el doble de kilómetros carril para carros en el borde norte de Bogotá. Aquí queda la séptima con el doble carril, el autonorte con el doble carril, la Boyacá que no existe va a existir, la Suba-Cota con el triple carriles y también la vía borde norte, que le hicimos este trazado para que tuviera menor impacto ambiental, pero también sirva para entrar a Bogotá hasta la Suba-Cota y se conecte o bien con la Boyacá o bien con la Aló Centro. Esa vía está en este momento, es la más quedada, digamos, apenas tiene trazado. Pero el acuerdo que hemos hecho con el doctor Manuel de la ANI es que él muy generosamente nos deja contratados la estructuración a través de la ANI de esta vía, para que la terminemos el año entrante. Eso es respecto del borde norte. Ahora el borde occidental. El borde occidental es el más denso, donde vive más gente. De la Boyacá para abajo, hasta Faca, hay más de 5 millones de personas viviendo, que trabajan, estudian, tienen sus viviendas, es donde está el aeropuerto, es donde está la zona franca de Bogotá. Hay un gran movimiento de logística en esta vía, en este sector. ¿Qué hay aquí? Está la calle 13, muy importante. La calle 13 es la peor vía de Colombia, la peor. No tiene carriles suficientes, no tiene andenes, no tiene ciclorrutas. La vía de más alta accidentalidad de peatones y ciclistas de Colombia. ¿Qué va a pasar a tener? Gracias al convenio de cofinanciación que vamos a firmar ahorita en julio. Esta obra se contrata este año y empieza su construcción el primer semestre del año entrante. Va a pasar a tener 4 carriles por sentido mixtos. Va a tener un carril con sobrepaso de transporte público. Va a tener andenes a ambos costados de la vía. Va a tener ciclorruta a ambos costados de la vía. Ah, esa ya es una vía del siglo XXI. Así va a quedar la 13 desde el río Bogotá hasta Puente Aranda. Ahora bien, ¿a qué acuerdo llegamos aquí con el doctor Manuel? El peaje aquí de la 13 se termina la concesión vigente en el 2024. ¿Qué hemos acordado? Que vamos a reformular ese proyecto, esa APP que tenía aquí, esa concesión que estaba aquí, de manera tal que con los nuevos recursos a partir del 2024 se continúe el ALO desde la 13 hasta la calle 80, lo que se llama la ALO Centro, con esos recursos. Es decir, nuevamente nos van a devolver el peaje mucho más que el 35%, casi el 80%, es decir, solamente vamos a descontar el mantenimiento del resto de la vía nacional y con el resto del recaudo vamos a construir la ALO Centro desde la 13 hasta la 80. ¿Ya? Y también en este momento Bogotá está extendiendo la calle 63 desde la cabecera del aeropuerto hasta el río Bogotá.
¿Qué más vamos a hacer? Continuar la extensión de la 63 hasta Izap. Por eso hablamos del anillo logístico occidente, porque ahora sí nos va a quedar un anillo digno de la carga de Bogotá, del aeropuerto, de la zona franca, de la zona logística de Bogotá-Cundinamarca. ¿Cuál va a ser el anillo? La 13, bien hecha, la LO, ya no solamente desde Chusacá, sino hasta la 80, la 63 extendida aquí, y nosotros el año entrante con recursos del IDU, la 80 es la mejor vía de salida y entrada a Bogotá. Es una vía que tiene andenes, que tiene ciclorruta, que tiene buenos carriles, pero tiene un retorno en el puente de Guadua que tranca toda la vía, que es el retorno de Transmilenio. Vamos a quitar ese retorno, vamos a hacer un puente de manera tal que la vía quede derecho. Eso lo hacemos con recursos de Bogotá, es una obra relativamente pequeña de unos 56.000 millones de pesos, la hace el IDU desde el año entrante. Entonces el borde occidental queda nuevecito, queridos. La 80 queda optimizada, la 63 queda extendida, la 13 queda toda construida hasta las Américas y la LO Centro queda hasta la 80. Ese es el anillo logístico occidente. Eso es lo que debe tener una ciudad-región que produce un tercio del PIB y no las vías absurdas que tenemos hoy, las trochas que tenemos hoy. Pero además, en el caso del borde occidental, tenemos el primer tren de cercanías de Colombia, el primer regiotram de Colombia, transporte eléctrico, limpio e integrado al transporte masivo, que es el regiotram de Occidente. Viene desde Faca, Funza, Mosquera, Madrid y llega hasta la 26 con Caracas en Bogotá a conectarse con la estación del metro. Y de esa 26 con Caracas, entonces fíjense ustedes, estará el regiotram, el metro y de ahí saldrá el cable de Monserrate. Será un nodo multimodal, limpio, maravilloso. El regiotram de Occidente, como ustedes saben, también está contratado, también está financiado, ha estado en trámites de predios, ambientales, etcétera. Le hicimos unas modificaciones de común acuerdo con Cundinamarca, porque por cuenta de la pelea, apreciado Juan Martín, entre el exalcalde Peñalosa y el exgobernador de Cundinamarca, no se integraban, las estaciones del regiotram quedaban aquí y las de Transmilenio quedaban a 5 cuadras. Eso es absurdo por cuenta de la pelea de dos políticos. Con el gobernador de Cundinamarca dijimos, nos demoramos un poquito más, pero hagámoslo bien. Cambiemos el diseño e integramos, que queden en la misma punto, la estación del Sistema de Transporte Masivo Bogotá con las del regiotram. Por eso nos demoramos un poquito más, atrasamos casi un año iniciar la construcción del proyecto, pero valía la pena para que quedara integrado. Entonces, en el caso del borde occidental, no solamente vamos a tener unas vías y un anillo logístico, el anillo logístico occidente de la 13, la 63, la 80, la LO Centro de Bisato, digno de la carga del trabajo de los empresarios de Bogotá, sino que también vamos a tener por primera vez una alternativa de transporte público, masivo y limpio distinta a los buses. Ahora vamos al borde sur. Otro desastre que con la ayuda aquí del doctor Mario Huertas, que es uno de los constructores que nos acompaña aquí, vamos a salir de ese desastre. De nuevo, la Nación le devolvió a Bogotá cerca del 35% del recaudo del peaje de Chusacá y con ese recaudo y con aportes de esa APP se está haciendo la vía a lo sur, que viene desde Chusacá. Es como construir una nueva autopista sur, porque la que hay pues ya no da abasto, y va hasta la calle 13, ¿verdad? Pero además, aquí está lo que les contaba, como parte de la primera línea del metro, estamos haciendo esta expansión, esta construcción de 7.4 kilómetros de la troncal de la ciudad de Cali, desde el límite con Soacha hasta las Américas. También estamos, de hecho en este año también sale la contratación ya, terminamos finalmente los estudios, los predios, bueno, fue todo un lío, pero la construcción de la intersección de la NQS con Bosa. Cuando ustedes llegan al Portal del Sur, en Bosa, ¿no?, hay un enredo de semáforos para que salga la gente de Bosa y Soacha sobre la autopista sur. Eso, por supuesto, tranca toda la autopista sur. Entonces, vamos a sustituir toda esa red semafórica por una intersección bien hecha, con puentes, etcétera, para que quede bien hecha. Está el cable que les digo que estamos estructurando con la Agencia Francesa de Cooperación, y todo esto, digamos, ya está en construcción, y también está la fase 4 de Transmilenio a Soacha, que también ya está en construcción y con financiación. Entonces, de nuevo, todo lo que está aquí está con financiación. En el borde norte, se me olvidó contarles un proyectico que todavía no tiene financiación. Ese es mi gran plato fuerte con el próximo presidente de Colombia. El gran plato fuerte de Bogotá región con el próximo presidente de Colombia en materia de infraestructura vial es el regiotram del norte. Ese proyecto está en estructuración en este momento. En enero del año entrante sabemos cuánto vale, tenemos los estudios y diseños y estructuración definitiva y nos vamos a ir a pedirle plata a la Nación.
Los recursos de Bogotá y de Cundinamarca están garantizados. Nuestro 30% lo tenemos ahí entre el bolsillo. Y vamos a ir a pedir el 70% de la nación. Ese proyecto también es divino y es espectacular y es muy necesario porque es crearle por primera vez una alternativa de transporte público limpio, distinta a buses y buseticas y flotas, etcétera, a los bogotanos y a los cundinamarqueses que vienen desde Zipaquirá, ¿sí? Pasan por Zipaquirá, Cajicá, Chía, entran por esa red férrea que lleva tirada en Pasto años, décadas, ¿cierto? Que vemos sobre la carrera 9 de Bogotá, baja aquí cuando llega a la calle 100, coge la NQS y llega hasta lo que se llama kilómetro 5. Ahí detrás de Gran Estación, ¿sí? Aquí en el kilómetro 5 también por ahí sube el Regiotram de Occidente, o sea que este va a ser un nodo de integración de trenes de cercanías muy bello de Bogotá. Nuestro gran plato fuerte con el próximo presidente es pedir la financiación del Regiotram del Norte. Voy ahora al tercer componente. Esto es en materia vial. Pero lo que tenemos que lograr, en el fondo, lo que nos hemos propuesto con el presidente, con el gobernador, lo que los ciudadanos han aprobado en las urnas, es que no dependamos solo de carros y de buses. Básicamente eso es lo que nos pasa hoy. Dependemos de carros y de buses. Necesitamos tener un sistema mucho más multimodal, de más modos y cada vez de modos más limpios, más sostenibles, más rápidos. El tercer componente de movilidad entonces es toda la movilidad de bicicletas, que es muy importante. Quédense siempre con esta cifra. La primera línea del metro que todos hemos defendido, estamos construyendo, estamos sacando adelante, etcétera, va a cargar entre el 5% de los viajes de la ciudad. Ya estamos invirtiendo 13 billones de pesos para mover el 5% de los viajes diarios. Lo que pasa es que eso va a disminuirle el tiempo de transporte a una persona desde Bosa al centro o a las 62 con Caracas de hora y media a 40 minutos. ¿Sí? Lo que estamos invirtiendo es en tiempo y productividad, que da la movilidad rápida, limpia y sostenible. En bicicletas hoy, queridos, hoy se mueve el 8% de los viajes de la ciudad. Más que la primera línea del metro, a una fracción del costo, sobre decir, ¿verdad? Y el plan que acordamos con el presidente y con el gobernador prevé que en los próximos años vamos a llegar hasta 1.000 kilómetros de ciclorrutas. Cuando yo llegué, Bogotá contaba aproximadamente con 580 kilómetros de ciclorrutas. Cuando yo me vaya, Bogotá va a contar con 802 kilómetros de ciclorrutas. Y cuando se acabe de ejecutar el plan de los próximos 15 años, Bogotá va a contar con 1.000 kilómetros de ciclorrutas. Pero además, vamos a tener, esta es una cosa muy bella, Bogotá llevaba 10 años, 3 administraciones, 3 procesos de licitación, habíamos tenido mala suerte quizás, tratando de tener un sistema de bicicletas públicas y compartidas. Ustedes ven que uno va a una ciudad como Nueva York, se baja y alquila su city bicicleta para trayectos corticos, si está de turismo, si va a hacer trayectos cortos en la ciudad, lo cual es maravilloso. Eso es un sistema de bicicletas públicas y compartidas. Llevamos 10 años tratando de tener un sistema así. No lo habíamos podido contratar. Este año finalmente la licitación fue exitosa, se lo ganó un consorcio colombo-brasilero. El 6 de agosto le entregamos de regalo de cumpleaños a Bogotá 1.500 bicicletas públicas y compartidas y en septiembre tendremos en total un sistema con 3.300 bicicletas públicas y compartidas, 300 estaciones a lo largo de la ciudad, bicicletas mecánicas, bicicletas eléctricas, bicicletas con cochecito para los niños, bicicletas con elementos de carga, un sistema muy robusto que va a pasar a ser el mejor de toda la región. Y lo otro que hemos hecho en materia de movilidad sostenible es comprar. Cuando yo llegué a la alcaldía, Bogotá tenía comprados 485 buses eléctricos, un gran avance de la administración anterior, de pasar esa flota muy contaminante de diésel que nos enfermaba a todos en Transmilenio, por empezar a renovarla por gas y por eléctrica. Hoy Bogotá tiene 1.002 buses adicionales comprados. A final de este año, Bogotá tendrá la flota de transporte público eléctrica más grande de cualquier ciudad fuera de China. 1.485 buses eléctricos. Es algo que Madrid no tiene, Nueva York no tiene, Londres no tiene, ninguna otra ciudad de América tiene. Tiene Bogotá, gracias al esfuerzo tributario de los bogotanos y a la visión de largo plazo de tener movilidad limpia y sostenible. Esto también es la construcción de ciclorrutas.
Por supuesto, se trata de construir sobre lo construido y de ir mejorando. En la alcaldía de Gustavo Petro se hicieron 11 kilómetros de ciclorrutas nuevas, en la Enrique Peñalosa en sus 2 primeros años 44, nosotros en nuestros 2 primeros años hemos hecho 52 kilómetros, terminaremos con casi 4 veces ese valor. Lo mismo en mantenimiento, también hemos venido mejorando en la cantidad de kilómetros que le hacemos mantenimiento, pero no solamente a las ciclorrutas, también hay que hacerle mayor mantenimiento a las vías locales, a las vías intermedias, tapar los huecos, evitar accidentes, etcétera. Esto cuesta un montonón de plata, ¿no? Tendría yo que triplicarle los impuestos a los empresarios y a los ciudadanos para dejar Bogotá pues como una mesita de billar en todas sus vías. Tenemos que tener también consideración con el bolsillo de los bogotanos, así que nos toca ir priorizando, haciéndolo poquito a poco, pero hemos hecho un esfuerzo enorme. Esto es el número de kilómetros carril mantenidos y mejorados en los 2 primeros años de las 3 últimas administraciones. Con esto termino el paquete. Ya les hablé de infraestructura de movilidad, de transporte público sostenible, ya les hablé de infraestructura vial de Bogotá región. Ahora voy al tercer componente de la infraestructura. No todo es vías. También hay infraestructura social, que también atiende esta Cámara, que también atienden los empresarios que aquí nos escuchan y en lo que también estamos haciendo una enorme inversión con los bogotanos. Déjenme contarles educación. La educación es la mejor inversión de cualquier sociedad. No podemos esperar a que los jóvenes salgan alterados, a que haya estallidos sociales para que le cumplamos a las mujeres, a los jóvenes, a las familias más humildes con el derecho a tener una educación digna, de calidad, que les dé empleo, emprendimiento, oportunidades del siglo XXI. Esto es parte del cambio que nos exige Colombia y lo que nosotros teníamos que hacer era responder a ese cambio del cual además yo soy parte. Yo soy hija de la educación, soy hija de una maestra. Si no hubiera sido por la educación de calidad, no estaría aquí parada. De manera que la educación es el mejor vehículo de movilidad social, no son los buses eléctricos con todo y que los estamos trayendo, por supuesto, y se necesita. Es la educación. ¿Qué estamos haciendo entonces en materia de infraestructura? Cuando yo llegué, estaban en construcción 11 colegios que venían contratados de la administración anterior. ¿Qué hicimos? Pues terminarlos, por supuesto, esa es nuestra labor. Y estamos construyendo 35 colegios más, aportando. De esos 35 ya hemos terminado 14, 14 están en ejecución, 2 van a iniciar ahora, 4 están en contratación, 1 en diseño. 6 jardines infantiles, aparte de esos 35 colegios, ya los hemos terminado. Sin embargo, la pandemia nos puso nuevos desafíos. Durante estos 2 años de pandemia, ahorita que los niños volvieron a la presencialidad, nos pasó lo siguiente. Una bendición, pero una bendición que nos trajo un desafío. Bogotá es de las pocas ciudades de Colombia que no tuvo deserción escolar durante la pandemia. El promedio de deserción escolar en Colombia es de más del 8%, eso es una calamidad. Eso quiere decir que 8 de cada 100 niños abandonaron la escuela durante la pandemia. Calamitoso para su vida y para la productividad de Colombia. Bogotá no, afortunadamente, por el contrario, tuvimos un incremento de la matrícula escolar en más de 57.000 cupos. ¡Qué bueno! Porque llegaron nuevos niños de otras regiones, porque llegaron los nuevos bogotanitos, los hijos de las familias de los migrantes de Bogotá, que son los nuevos bogotanos. Y claro que tenemos que hacer un esfuerzo de atención por ellos. Así que, y lo tercero que nos pasó es que durante la pandemia, 1 de cada 3 familias que están en los colegios públicos de Bogotá se movió de localidad, se mudó. Entonces la gente, nos quedó más gente, más niños, en sitios donde no sabíamos. Y se matricularon tarde además, porque tal vez creyeron que no era cierto que íbamos a volver a la presencialidad, que íbamos a seguir en virtualidad. Cuando se dieron cuenta que sí íbamos a volver, empezaron el proceso de matrícula un poquito tarde. Eso, ¿por qué les he hecho todo este cuento? Porque eso quiere decir que haber hecho y tener en ejecución en este momento esos 35 colegios no fue suficiente. Que tenemos a niños que viven a 2 horas de donde queda su colegio, entonces nos toca pagarles una ruta y listo, se la pagamos. Pero no es lo ideal, o les damos un subsidio de transporte, pero eso quiere decir que a su mamá le toca dejar de trabajar para llevar al niñito por la mañana y recogerlo por la tarde. Es malo para el niño y es malo para su madre, que tiene que trabajar, por eso es que la brecha de empleo de las mujeres es tan alta, entre otras razones. De manera que nos pusimos a ver, en los 2 primeros años, a la par de la construcción, veníamos avanzando en estudios y diseños de nuevos colegios. Tenemos 25 estudios y diseños y lotes comprados de nuevos colegios. Por eso fuimos al Consejo de Bogotá y les dijimos, denos cupo de endeudamiento. Hagamos esos 25 colegios desde ya. Si yo me espero a que eso lo haga el próximo alcalde, esos niñitos van a tener, estoy hablando de 25.000 niños de Bogotá. Se van a demorar 5 años en tener colegios cerquita a su casa. Si los contratamos desde ya, se van a demorar 2. Hagamos ese esfuerzo por los niños de Bogotá. El Consejo entendió, nos acaba de aprobar
1.08 billones de pesos adicionales para construir 25 colegios más. O sea, yo recibí 11 colegios en ejecución de la administración pasada. ¿Sí? Voy a dejarle 30 colegios en ejecución al próximo alcalde para que los termine. Y yo voy a entregar 32 de los 35 iniciales que contraté. Pero no solamente es tener nuevos colegios, digamos, esto es lo que hemos entregado y terminado las últimas 3 administraciones en los 2 primeros años. Es también competencias. Ustedes que son empresarios, nos pasa una cosa calamitosa, y es que jóvenes y mujeres no encuentran empleo. Peor aún, familias de clase media, estrato 2, de estrato 3, se endeudan con el ICETEX, se endeudan con bancos, se endeudan con vecinos para pagar la educación superior de sus hijos. Sus hijos estudian carreras largas, se demoran en promedio 5 años. Salen de carreras largas, con deuda, y no consiguen empleo. Porque hay un desencuentro entre en qué estamos formando a los jóvenes y qué demandan ustedes los empresarios. Bogotá pierde al año 25.000 empleos que se ofrecen en la ciudad de Bogotá. Estamos buscando personas con habilidades blandas, bilingües, que sepan de programación. Lo contrato mañana en promedio por 4 millones de pesos. No los encuentro. En cambio tenemos un mundo de abogados y contadores sin empleo, porque tenemos exceso de oferta en esas ramas. No tengo nada contra los abogados y contadores, y tenemos defectos de déficit en otras ramas del saber. ¿Qué hicimos? Crear una agencia de educación superior por primera vez en Bogotá. Yo le dije a la señora ministra de Educación: ministra, yo sé que la educación superior es competencia del gobierno nacional y no de los gobiernos locales, pero si Bogotá no se mete, no vamos a cerrar esta brecha. Confíe en mí, acordemos un plan, déjeme meterme. Yo pongo plata, creo una entidad, esa entidad la creamos con el consejo, se llama Atenea, que se dedique a la educación superior, ciencia y tecnología de Bogotá. Lo necesitan los jóvenes, pero también lo necesitan los empresarios. Estamos haciendo, para que ustedes tengan una idea, en educación superior, les dije que en el metro vamos a invertir cerca de 2.8 billones de pesos en la contrapartida que pone Bogotá para la segunda línea del metro. Mucha plata, ¿verdad? Mucha plata, pero Bogotá la necesita y la puede pagar. En educación superior, para 76.000 jóvenes y mujeres de la ciudad, vamos a invertir 2.5 billones de pesos. La inversión más alta en educación superior en la historia del país. Porque Bogotá la necesita, porque a Dios gracias la puede financiar, porque ustedes con su trabajo pagan los impuestos para que podamos invertir esos recursos y tomar deuda para invertir en los jóvenes. ¿Quién no cree en los jóvenes de Bogotá? ¿Quién no quiere que salgan adelante? ¿Quién no quiere que cumplan sus sueños, que nos devuelvan su creatividad, su talento, sus emprendimientos, sus empresas? Eso es lo que necesita esta ciudad y este país para crecer. Entonces también hicimos toda esa inversión. Inicialmente teníamos previstos 20.000 cupos con becas de educación superior, ya hemos entregado 9.500. Sin embargo, en estos 2 primeros años logramos convocar a las universidades, logramos que acortaran las carreras, que no sean carreras de 5 años, que sean carreras de 2, 3, 4 años máximo, que no todos queremos ser doctores. Hay técnicos certificados de Google y Amazon maravillosos, en año y medio se ganan 4 millones de pesos. ¿Para qué queremos que hagan carreras de 4 años y que salgan y consigan empleo? Entonces, como en estos 2 años pudimos acordar esa nueva oferta, desde certificaciones técnicas, tecnológicas y profesionales más cortas, más pertinentes, con más salida de empleo y emprendimiento, teníamos una oferta adicional que podríamos ubicar 56.000 cupos, becas de educación superior gratuitas, con un salario mínimo de sostenimiento, porque todo no es pagar la matrícula, se necesitan libros, se necesita internet, se necesita transporte, se necesita comida pues para que el chico no deserte, sobre todo si viene de una familia humilde. Todo eso es lo que hacen las becas de jóvenes a la U. Y le pedimos entonces al Consejo de Bogotá: denos 1,5 billones de pesos más. Podríamos no solamente financiar 20.000 becas, sino 56.000 adicionales. Para algunos, que son los jóvenes, será su primer empleo, gracias a esta formación. Para otros, mujeres o mayores de 50 años, será muchas veces su último empleo. Muchas veces mayores de 50 años necesitan una actualización de 1 año. En ciertas cosas, con eso, tienen mejor opción de conseguir un empleo, hacer sus últimos años de cotización. De manera que esto es también parte de la inversión en educación que estamos haciendo, aunque no es directamente infraestructura, se las quería contar. Empezamos con 20.000 cupos pedidos, ya hemos asignado 10.051 y gracias al 1.4 billones adicionales que nos acaba de aprobar en el cupo de endeudamiento el Consejo, vamos a dar 56.000 becas más a través de jóvenes a la U. Ahora salud, otro tema muy importante donde
La administración anterior hizo una innovación interesante, que salió bien. Y me alegra que esté saliendo bien. Y es que por primera vez se hicieron APPs, que se usan usualmente para infraestructura vial, se usaron para infraestructura social, en este caso hospitales. Era una innovación, nunca se había hecho. La administración anterior se metió a estructurar 3 hospitales con ese modelo. 3 hospitales. Ahorita me vuelvo aquí. Estructuró el hospital de Usme, el hospital de Bosa y el hospital San Juan de Dios con ese modelo. Luego estructurado. A nosotros nos tocó contratarlo, que es cuando uno dice, bueno, vamos a ver si de verdad alguien se presenta, ¿no? Y dice, listo, yo me juego por ese modelo, pongo la plata y arrancamos. Para fortuna de la ciudad de Bogotá, los 3 procesos los terminamos nosotros de adjudicar, se presentaron los empresarios, hubo interés, pusieron la plata, están construyéndolos, van muy bien. El de Bosa y Usme va súper bien, y el de San Juan de Dios está todavía en trámites patrimoniales ante el Ministerio de Cultura. Esperamos que terminemos esos trámites este año y empezar a construcción el año entrante. Esos 3 me los encontré. ¿Qué he hecho yo? Añadir 4, esa es mi tarea, ¿verdad? Añadí 4, 3 hospitales que me encontré tirados. El hospital de Kennedy llevaba tirado 15 años, tirada una plata, un elefante blanco. La segunda torre del hospital de Kennedy. Resolvimos los líos jurídicos, pusimos la plata, hicimos el contrato. Kennedy tendrá una nueva torre en diciembre de este año, como lo merece una ciudad que acaba de padecer una pandemia. Tunal, misma historia. Su torre segunda del Tunal de emergencias, de urgencias, que es muy importante en esa zona del sur de la ciudad, tirada también, sin plata, que porque la había empezado el alcalde no sé qué, entonces no la siguió el alcalde no sé quiéncito. Por favor, la terminamos, el año entrante la terminamos. Mason. Ustedes, empresarios que creen, ¿ustedes qué hospital creen que tienen la mejor unidad de cuidado intensivo pediátrico de Bogotá? ¿Qué hospital creen que lo tiene? ¿La Corpas, la Santa Fe, la Javeriana? No. El Hospital Público de Mason de Bogotá tiene la mejor unidad de atención de neonatos y pediátrica de Bogotá, una de las mejores de América Latina, la que más recibe niños, la que más ha atendido madres migrantes que han tenido sus hijos en Bogotá. Tenía su segunda torre tirada desde hace 10 años, porque la alcaldía, porque el B, porque el C, porque el contratista, porque entonces mejor no le pongamos la plata para que el alcalde quede mal. En Mason, el año entrante, se terminará su nueva torre, le pusimos la plata, todo se va a terminar. Y esperamos el año entrante empezar el de Engativá. Así que recibimos 3, adicionamos 4, tendrá 7 nuevos hospitales Bogotá. Y también 20 centros de salud. Estamos ejecutando en este momento. 11 están en construcción, otros ya los hemos terminado. Déjenme mostrarles un video. Yo lo quiero especialmente, los 20 que estamos construyendo. Ustedes saben que yo crecí en Ciudad Bolívar. Fue el lugar donde tuvimos nuestra primera casa propia después de muchos años de mi madre ahorrar. Allá crecí con mis hermanos. Este lote, donde está hoy el Centro de Salud Manuela Beltrán, queda en las montañas de Ciudad Bolívar. Yo vi ese lote tirado con una estructura que era un elefante blanco, unas vigas que habían hecho. Desde que tengo 15 años de edad estoy viendo ese lote tirado con unas vigas. Y nunca se terminó. Nosotros llegamos, le pusimos la plata, y de las cosas más bellas que he hecho es ir con la comunidad con la que crecí a inaugurar este Centro Manuela Beltrán a inicios de este año. Con tu aporte y nuestro trabajo, ya entregamos 3 nuevos centros de salud y estamos construyendo otros 16. Además, avanzamos rápidamente en la ampliación y construcción de 7 nuevos hospitales. Esta es la Bogotá que estamos construyendo. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bien. Sigo rápidamente a otro tema importante, que es la infraestructura ambiental. Quien hace la mayor inversión de infraestructura ambiental es nuestra maravillosa empresa Acueducto Alcantarillado de Bogotá. Es quien hace la mayor inversión ambiental de Bogotá, no solamente porque compra los predios de los cuales viene nuestra agua, justamente para proteger las fuentes de nacimiento del agua, que es el elemento fundante de la vida, sino porque además construye nuestros acueductos, alcantarillados, hace obras de mitigación de riesgo y va a hacer con la planta de Canoas la segunda planta de tratamiento de aguas residuales más grande de América Latina. Llevamos muchos años con el compromiso de limpiar el río Bogotá.
Nos pusimos de acuerdo, bueno, no nos pusimos de acuerdo y entonces la justicia nos hizo poner de acuerdo, ¿no?, en una sentencia para que pusiéramos recursos la Nación, la Gobernación, la CAR y Bogotá para limpiar el río Bogotá. El proyecto lleva 10 años andando, yo no soy sino un ladrillito en el camino, pero mi tarea en este camino era terminar los diseños, terminar la estructuración, sacar la licencia ambiental y conseguir la plata, que es un montonón de plata, para poder construir la Petar Canoas. Felizmente, teníamos solamente pendiente el último paso, que el Consejo nos aprobara el cupo de endeudamiento. Afortunadamente no lo aprobó, le aprobó a el acueducto 3.8 billones de pesos de endeudamiento, perdón, 2.8 billones de pesos de endeudamiento para poder contratar la Petar Canoas, que es una de las grandes obras, es la gran obra de infraestructura ambiental de América Latina en este momento. Una obra enorme que saldrá a licitación también este año. Pero también estamos haciendo, mucha gente dice, pero ¿por qué no han hecho el transporte público por la Boyacá? Cuando yo voy a los barrios, a Normandía, a Engativá, ¿verdad? Todo el mundo me dice, su merced, porque por debajo de la Boyacá pasa este tubo maestro, que es el de Tibitoc, es un tubo enorme, ¿no?, por donde viene el agua a Bogotá, que le da agua a todo el occidente de Bogotá y también a una parte importante de Soacha. Hasta que no terminemos de trasladar esa red, tenemos literalmente, primero que modernizarla, el tubo es muy viejo, el material es muy viejo, tenemos que modernizarla y tenemos que correrla para que no interfiera con cualquier cosa de transporte público que hagamos en el futuro. Eso lo estamos haciendo, no se ve por encima, es una gran obra, pero por debajo, subterránea, que estamos haciendo en este momento, que es la red matriz de Tibitoc. También estamos haciendo, bueno, estas obras de la manija también son parte de la red de Tibitoc. Estamos haciendo la estación elevadora, o sea, en Canoas tocaba hacer primero la estación elevadora, o sea, ya se está ejecutando, va en la mitad de ejecución esa obra, y la planta de tratamiento que la contratamos este año. También estamos haciendo el interceptor de la Cali y la modernización de la planta de Tibitoc, que es una planta divina que queda en Tocancipá, pero también muy antigua, tocaba modernizarla. Esta es la mayor inversión en infraestructura ambiental de Colombia y una de las más altas de América Latina. Y es parte de la inversión que estamos haciendo, también va muy bien. Lo más difícil aquí era conseguir la licencia ambiental, porque la habían negado inicialmente. Nos tocó volver a tramitarla, por supuesto, haciendo caso a todas las correcciones que nos habían hecho. Nos dieron la licencia ambiental, afortunadamente, terminamos la estructuración, conseguimos la plata, así que estamos listos para salir a licitación. El sistema de cuidado, qué pena que se me quedó esta parte de la inversión social, de la infraestructura social, que es muy importante. Esta es, diría yo, lo digo con humildad, pero con mucho orgullo, es quizás mi mayor innovación y legado como primera mujer alcaldesa de Bogotá. Apreciados empresarios, las mujeres somos la mitad de la población. Hay más de 4 millones de mujeres en Bogotá. 1.2 millones de esas mujeres son mujeres cuidadoras. Son mujeres que en la vida de verdad son la seguridad social de la informalidad, de los bogotanos que no tienen un salario mínimo, no tienen un seguro de salud, no tienen un ahorro de pensiones. Pero todos somos niños y necesitamos cuidado. Todos nos enfermamos alguna vez y necesitamos cuidado. Todos llegamos a viejos y necesitamos a alguien que nos cuide. Si no tenemos un sistema de seguridad social, es el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres el que hace esa seguridad social. Pero eso tiene a 1.2 millones de mujeres en Bogotá en la pobreza, porque esas mujeres sacrifican todo, su vida, su tiempo, su educación, su trabajo, por cuidar a otros. No hay manera de construir equidad y productividad en Colombia si no le damos educación a las jóvenes y si no relevamos a las mujeres de esa sobrecarga de cuidado no remunerado que hay sobre sus hombros. Por eso yo celebro que no solamente Bogotá tenga hoy el único sistema distrital de cuidado para mujeres en América, sino que por primera vez en Colombia los dos candidatos presidenciales que tienen opción de ganar este domingo estén hablando de la necesidad de tener un sistema nacional de cuidado, que incorporen la seguridad social, el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres para liberarlas de esa carga, para que puedan estudiar y trabajar. Eso es lo que hace las manzanas del cuidado en Bogotá. ¿Qué hemos hecho? Usar infraestructura que teníamos, añadir nuevos servicios. ¿Qué necesita una mujer cuidadora? ¿En qué se gasta un sábado una mujer cuidadora? ¿En qué me gastaba yo con mi madre cuando era joven un sábado? Yo que soy la mayor de 6 hermanos. Y eso que mi madre sí tenía la fortuna de ser una maestra empleada. ¿Qué me gastaba yo todo el sábado? Lavando en un lavadero. La ropa y luego planche. Ustedes entenderán cuánta ropa sale de 6 hermanos chiquitos. Eso lo hace una máquina, apreciados amigos, desde hace más de 100 años. Se llama lavadora y secadora. Si pusiéramos un servicio de lavandería pública cercana a la casa de las mujeres gratuitamente podrían
no gastarse todo su sábado y domingo en eso, sino en descansar, o en estudiar, o en leer con sus hijos. Pero necesitamos que las mujeres también, los colegios, educan en jornada única hasta las 4 de la tarde a los niños. ¿Por qué no pueden educar después de las 4 de la tarde a las mujeres que no han terminado su bachillerato? ¿Por qué no podemos llevar el SENA y otras universidades a que formen a esas mujeres para que puedan terminar su bachillerato, adquirir una formación técnica, tecnológica o profesional para que consigan un empleo? ¿Por qué no podemos llevar a esa infraestructura social también a nuestra agencia pública de empleo, a los programas de emprendimiento para que esas mujeres tengan en qué trabajar, cómo iniciar un negocio desde su casa, ganarse un ingreso, salir de la pobreza? ¿No es mejor eso, tener un empleo digno, que tener que vivir del subsidio del Estado toda la vida? Claro que es mejor para ellas, para su libertad. Un ciudadano que depende del subsidio del Estado, aun si se necesita, nunca será un ciudadano libre. Siempre podrá ser un ciudadano presionado por intereses políticos. En cambio, un ciudadano o mujer que depende de su talento, de su trabajo, sí será un ciudadano libre. Para eso son las manzanas del cuidado, para llevar la lavandería pública, la formación, el bachillerato, las oportunidades de emprendimiento. ¿Pero por qué son manzanas del cuidado? Porque nosotros necesitamos cuidar a los que ellas cuidan. Esas mujeres no van a dejar solos a sus papás o a sus abuelitos nunca, ni a sus hijos, mucho menos a sus hijos en condición de discapacidad. Entonces, en una manzana del cuidado, que puede ser un colegio, o un centro de salud, o un centro de desarrollo comunitario, nosotros cuidamos a los que ellas cuidan, cuidamos al niño, al viejito, a la persona en condición de discapacidad, para que ella tenga tiempo y tranquilidad para poder descansar, estudiar, trabajar o hacer emprendimiento. Eso es la manzana del cuidado. Eso no existía, ni en Bogotá ni en Colombia. Eso lo creó esta alcaldía, me produce un enorme orgullo. Estamos construyendo 20 manzanas del cuidado, ya hemos puesto al servicio 9, cuando terminemos la alcaldía habrá 20, y de acuerdo al POT tendrá que haber 45 manzanas del cuidado en los próximos 15 años para liberar a las mujeres de ese tipo de trabajo. Déjenme mostrarles lo que logra una manzana del cuidado en este video. Yo llegué al sistema del cuidado, iba caminando casualmente por la calle, por los lados del CAI de Aures, y ahí estaba la ruta móvil, y pues yo me acerqué a preguntar que pues para qué era eso. Me dieron varias opciones y pues a mí la que me interesó fue la educación flexible para terminar mi bachillerato. Como persona y como mujer, terminar mi bachillerato me hace sentir grande, útil, importante, para así poder brindar un mejor bienestar a los míos, a los de mi alrededor, porque así le puedo demostrar a muchos de que los sueños no se frustran por ser de estratos bajos. O sea, si tú quieres triunfar y quieres realizar tus sueños, lo puedes hacer, no importa nada. Eso es el sistema de cuidado de Bogotá. Ya hemos atendido a más de 100.000 mujeres y aspiramos a llegar a atender a 1 millón de mujeres. Ahora, por último, el tema de empleo, de apoyo a la población vulnerable. Lo primero es empleo. Toda esta infraestructura de movilidad sostenible y transporte público, vial, social, en educación, en salud, en cuidado, ambiental, es una enorme generadora de empleo. ¿Qué fue lo que decidimos con el presidente Duque y con el gobernador? Bueno, feliz ocasión. Bogotá está atrasada en infraestructura y Colombia necesita un plan de reactivación económica. Sumemos las dos cosas. Sumemos las dos cosas y cojamos todo ese plan de infraestructura social, ambiental, de movilidad y vial y volvámoslo al gran plan de reactivación de Bogotá, región y de Colombia. Eso es lo que hemos hecho y por eso le hemos puesto recursos extraordinarios. Cuando la gente dice 11.7 billones de pesos de endeudamiento, sí, es mucho, pero esta ciudad puede pagarlo. Puede pagarlo. Aquí no se pierde un peso, aquí hacemos todo con transparencia, ustedes son increíbles trabajadores. Estamos usando el 3% de nuestro PIB en deuda, eso es súper razonable. Estamos usando el 10% de nuestro ahorro en deuda, eso es súper razonable. Para que ustedes tengan una idea, la nación se está gastando el 67% del PIB en deuda. Y es razonable en este momento, porque se necesita para reactivar la economía. De manera que Bogotá afortunadamente lo puede hacer y es lo que nos pide la ciudadanía. Esto no es solamente un plan de infraestructura, esto no es solamente un plan de reactivación económica. Apreciados amigos, esto es un plan para salvar la democracia. Si nosotros no cumplimos, no honramos las necesidades sociales de superar el hambre, de superar la pobreza, de superar la frustración que tienen los ciudadanos de Colombia, vamos a mandar por la borda la democracia.
Y no nos podemos permitir eso. Por eso es que estamos haciendo este plan enorme. Y este plan enorme, pues ha tenido muchos efectos. Todos estos proyectos de darle, esta es la única ciudad de Colombia que tiene un ingreso mínimo garantizado para que no haya hambre. La pandemia nos pasó la pobreza extrema, que es hambre, del 4% de la población al 13%. 13 de cada 100 personas que ustedes se cruzan en la calle tienen hambre en Bogotá, Colombia. No hay democracia que sobreviva así. Nos duplicó la pobreza, no extrema, pero multidimensional y monetaria, del 20 al 40. 40 de cada 100 ciudadanos que se ponen en la calle no tienen ingreso monetario suficiente. No tienen hambre, pero no tienen ingreso monetario suficiente para las necesidades de su familia. No hay democracia que sobreviva a eso. No hay democracia que sobreviva a 25% de desempleo que llegamos a tener en junio del año pasado. Pero nos pusimos en marcha en todo esto. Hicimos acuerdos, tuvimos discusiones. Claro que sí, tuvimos discusiones con el presidente, con la ministra, con el gobernador, pero nos pusimos de acuerdo. Y prevalecimos el interés general sobre los intereses políticos y particulares. Y gracias a eso, y gracias a ustedes, y a los empresarios como ustedes, Bogotá ya recuperó el 93% de los empleos que había perdido. Y había perdido 1.2 millones de empleos. Eso eran muchos empleos. Ya recuperó el 93%. Al cierre de este año vamos a haber recuperado todo el empleo que teníamos antes de la pandemia y vamos a estar generando nuevos empleos. Gracias a la inversión de los proyectos sociales, de apoyos a las microempresas, de becas universitarias, de todo el plan de infraestructura que les conté, la Alcaldía Mayor de Bogotá, con su inversión, está generando 450.000 empleos. Eso es un juro de trabajo para la ciudad, pero era lo que nos correspondía hacer. Tenemos programas diseñados para el mayor empleo de jóvenes y de mujeres. Le pagamos a los empresarios. Si alguno de ustedes me contrata a un hombre, mujer, joven, menor de 28 años en Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá le ayuda con el 55% del salario de ese joven por un año. Y tenemos un esquema similar para mujeres y para mayores de 50. ¿Por qué? Porque son los mayores afectados por brechas de desempleo. Entonces toca no solamente esperar que el mercado reaccione, que está reaccionando, sino también darle unos incentivos para cerrar esas brechas. Esperamos llegar a través de la Agencia de Intermediación de Empleo, digamos, parece un número poquito, por intermediación de empleo son 13.000, intermediaciones que nosotros buscamos las hojas de vida, la gente se inscribe, vamos a ustedes y se los ofrecemos. 1.824 intermediaciones de empleo se han hecho en la alcaldía de Gustavo, 3.600 en la alcaldía de Enrique Peñalosa en sus 2 primeros años, 13.300 en la nuestra, además de los 450.000 empleos de toda la inversión social. El ingreso mínimo garantizado, que es para que Colombia no tenga hambre. Yo llegué marzo del 2020, pandemia, me dijeron que se nos iban a morir 40.000 personas en 4 meses. Yo veía a Guayaquil recogiendo cadáveres de las calles, a Madrid y a Nueva York, que tienen 5 veces nuestro ingreso per cápita, con sus hospitales colapsando y su gente muriendo. En Bogotá, Colombia, apreciados amigos, nunca colapsó el sistema hospitalario. Nunca dejamos de atender a alguien que llegó a un hospital. Y no tuvimos 40.000 muertos por COVID en 4 meses. Hemos tenido dolorosamente 29.000 en 2 años. Y logramos sacar adelante los hospitales, la salud, la vacunación, reactivar la economía y irnos a buscar a la gente que estaba en pobreza, aplicarle el SISBEN 4, bancarizarla. Cuando yo llegué, ¿saben cuántas familias estaban bancarizadas por la alcaldía de Bogotá para darles una ayuda? 20.000. Y teníamos a más de 1 millón de hogares en pobreza, en cuarentena en su casa, sin poder trabajar y por lo tanto sin poder tener ingresos. Hoy en día, en conjunto con el gobierno nacional y nosotros, tenemos a más de 1 millón de hogares identificados, con SISBEN actualizado y bancarizados. Y les giramos un ingreso mínimo modesto, de unos 160.000 pesos en promedio. ¿Se sale de eso con la pobreza? No, pero se evita el hambre, que es el propósito. La vivienda también es muy importante y aquí está parte de ese sector, Camacol y demás. Esta alcaldía, en los 2 primeros años, ha habilitado el doble de viviendas que la administración anterior en 4, a través de planes parciales, porque obviamente eso es parte, me parece un trámite, pero no es un trámite. Es un trámite que habilita suelo, que habilita que los constructores puedan construir vivienda, puedan hacer la infraestructura para esas viviendas. Hemos habilitado ya 60.000 viviendas. Este año, con el POT Bogotá Reverdece,
para desmentir uno de los argumentos que ha dado el demandante uribista para decir que el POT de Bogotá paralizó el licenciamiento. Falso. En los 5 meses de vigencia del POT Bogotá Reverdece, Bogotá creció en 65% las iniciaciones de vivienda, estos 5 primeros meses del año. Porque los constructores estaban construyendo vivienda porque había suelo habilitado gracias a que había planes parciales aprobados y porque la gente salió a gastarse sus ahorros afortunadamente en comprar vivienda, que es buenísimo, eso es parte de lo que está moviendo el consumo de los hogares. De manera que ahí vamos adelante también en este frente. Sobre este tema quisiera simplemente terminar diciendo, todo esto ¿por qué lo logramos hacer? Por transparencia, por decencia, por poner por delante el interés público de los bogotanos, por llegar a acuerdos en momentos de crisis para salir adelante y por tener una visión de corto, mediano y largo plazo en materia de infraestructura. Eso es el POT. Y es bastante cuestionable decir que 12 años es largo plazo. Bastante cuestionable. Pero eso es lo que la ley entiende por largo plazo en Colombia. Los planes de ordenamiento territorial se hacen para que duren en promedio 12 a 15 años. Para que sepamos dónde habilitamos suelo, cómo mejoramos las redes, por dónde va el transporte público, cómo hacemos revitalización urbana, dónde hacemos expansión urbana. Para dar seguridad jurídica, qué vamos a hacer y en dónde. Hace 20 años Bogotá está tratando de tomar esa decisión jurídica y urbanística y no ha podido. 3 intentos por actualizar el plan de ordenamiento territorial, que no es más que una hoja de ruta de normas y reglas claras para construir la ciudad de todos. Sabotea el uno, sabotea el otro, vuelve y sabotea el uno, vuelve y sabotea el otro. Yo respeto mucho al senador Miguel Uribe, pero me parece inadmisible que vuelva a tratar de dejar a Bogotá sin plan de ordenamiento territorial. Otra vez devolvernos 20 años. Otra vez causar incertidumbre jurídica. Otra vez los constructores, ¿podremos hacer esto? ¿Podremos hacer esto? ¿Será que el juez va a decir A? ¿Será que el juez va a decir B? Por favor. Por favor. El plan de desarrollo, o la ley del presupuesto, o el plan de inversiones de una ciudad, un país, o el plan de ordenamiento territorial, esas 4 normas, no otras, a esas 4 normas, la ley dice, son tan importantes, si no están vigentes y actualizadas, es tan grave la afectación para una ciudad, un país, que para que no haya dilación, le vamos a dar al Congreso en un caso o al Consejo en otro, 90 días de plazo para que tome una decisión. 90 días, porque es muy importante tener esas normas vigentes y actualizadas. Si a los 90 días no ha tomado una decisión, entonces se puede expedir por decreto, o el POT, o el plan de desarrollo, o el presupuesto, o el plan de inversiones, porque no nos podemos quedar sin eso. Apreciados amigos, el POT Bogotá Reverdece cumplió todos los requisitos, cumplió todos los trámites, y cumplió los 90 días de término perentorio. Y yo lamento mucho que por ese juego politiquero se presentaran 66 recusaciones. Nunca en la historia de Bogotá se han presentado 66 recusaciones infundadas de un concejal contra otro, de un anónimo contra otro concejal, para no dejar debatir. Yo les decía, si es que no les gusta, niéguenlo. Es su derecho democrático, pero tomen una decisión, tienen 90 días. Por favor, no se gasten el tiempo en esto, que la gente afuera tiene hambre, necesita empleo, los constructores necesitan reglas ciertas. Esto no es un juego. Tenemos la vida en juego, tenemos la economía en juego, tenemos la democracia en juego. No es hora de jugar, es hora de trabajar, de invertir, de decidir, de tener certeza, solidaridad, de trabajar juntos. Pues no lo logré. No lo logré y se pasaron los 90 días y no se tomó una decisión, razón por la cual lo expedí por decreto. Ayer lo han suspendido diciendo que no, que en esos 90 días, la verdad, había que descontar el trámite de las recusaciones. O sea que si las recusaciones se demoran 380 días, hay que estar 380 días de trámite. Por favor. Yo disiento mucho, no es el tema jurídico, esa es la interpretación que está dando el juez. Eso no es lo que dice la ley. La ley dice 90 días perentorio, punto. No dice 90 días menos dolores de cabeza descuentan, 90 días menos recusaciones descuentan, 90 días. No, eso no dice la ley. La ley es clarifica. Desafortunadamente el juez la interpretaba en un sentido distinto. Por fortuna tenemos un recurso de apelación que usaremos ante el Tribunal Superior de Cundinamarca.
Pero lo que piden los bogotanos y los colombianos es decencia. Es que estas triquiñuelas de politiquería no se usen. Eso es lo que nos tiene hasta aquí a los colombianos y bogotanos. Que están dispuestos a votar por lo que sea, con tal de que la política deje de ser esa trampa, esa corrupción, esa politiquería, esa maña. Pero hay algunos que parecen no entender. Y quieren seguir en la politiquería, en la corrupción y en la maña. Por eso han perdido las elecciones. En el 2019 perdieron las elecciones. El señor Miguel Uribe quedó de cuarto, quedó de último. Porque el país rechaza eso. Acaban de ir a las elecciones, volvieron a perder. Porque el país rechaza eso. ¿Qué parte de eso no hemos entendido, por favor? ¿Qué parte de lo que tenemos en juego no hemos entendido? De manera que tengan la plena certeza de que aquí hemos hecho las cosas decentemente y bien. Y por el bien de todos ustedes, de sus empleados, de sus familias y de las familias de gente infinitamente más humilde que todos los que estamos en este salón, que son las mayorías de Colombia. Pero los políticos tienen que cambiar, sí o sí. O nos exponemos a perder no solamente la economía, sino la democracia. Muchas gracias.